¿Se ve el programa? Sí. Se Sí, ve. sí. Bien, entonces es de las calificaciones. Entonces, básicamente yo declaré mis variables, aquí están, para cada uno de los indicadores: participación, proyecto, tarea, valor y actitudes, el examen final, y aquí se van a guardar la calificación. Y declaré estas dos variables: estudiante es igual a cero, pero yo creo que hice algo mal ahí. Estudiantes y estudiantes, sí. Una S lo diferencia. Y eso yo lo hice porque yo pregunté aquí al principio sobre cuántos estudiantes se deseaba evaluar. Dependiendo de esa respuesta, hace el proceso una, dos o tres veces, dependiendo de la cantidad de estudiantes. Entonces, eso es lo que evalúa aquí este ciclo. Si, por ejemplo, él decidió evaluar un estudiante, mientras uno, por ejemplo, dos estudiantes, estudiante vale cero y estudiante valdría 2. Entonces, mientras estudiante sea menor o igual a 2, va a seguir repitiendo el proceso. Bien. Entonces, aquí pregunta cuánto obtuvo en participación. Lo guarda en su variable correspondiente, participación. Aquí hace una validación. Esto es un ciclo que básicamente valida que mientras me ingrese un valor que sea menor que 1 y mayor que 10, em, le va a mandar un mensaje que ingrese un valor entre 1 y 10. Básicamente para validar, para que no ingrese un valor fuera de valor que está correspondido para la participación. Y hago lo mismo con proyectos, con las tareas y con cada uno de los indicadores: valores y actitudes y la prueba, cada uno de los indicadores. Entonces al final lo sumo todo y lo guardo en calificación, en esa variable, el valor de todo. Entonces ya aquí están los if, en el que dependiendo del valor obtiene una A, una B, una C, una D o una F. Si es mayor o igual a 90, menor o igual a 100, una A. Si es mayor que 80 o igual, una B, y así consecutivamente. Eso es todo, creo. Sí. Bien. Miren, ahí en el algoritmo de César, lo primero que él hace es el tema de la validación. O sea, yo no tengo que decirte a ti, valídalo, porque tú, si yo te digo la evaluación de WAPO, tú lo primero que tienes que hacer es analizar el algoritmo. Le puse de WAPO porque todo el mundo conoce la evaluación de WAPO. Entonces, si usted sabe que de participación son 10 puntos, usted no puede permitir que el usuario le digite un -1 o le digite un 11. O sea, usted debe de validar y forzar que el usuario digite un número en ese rango. Lo mismo pasa con cada uno de las evaluaciones. Luego, en la parte final, cuando él tiene el tema de la nota, fíjense que él pregunta, bueno, él hace el cálculo y luego pregunta si es mayor o igual a 90 o menor o igual a 100. Luego, en el segundo, un elif, pregunta si calificación es mayor o igual a 80. O sea, él no tiene que volver a preguntar menor o igual a 89. ¿Por qué? Porque ya si es mayor que 89, va a entrar en la primera expresión de mayor o igual a 90 y automáticamente se va a ejecutar eso que está ahí y ya lo demás, las demás sentencias no se van a ejecutar. Porque ustedes saben que cuando una es verdadera se va a ejecutar esas sentencias que están ahí dentro de esa condición. O sea, por eso es importante que ustedes vean esa parte. Ahora bien, como ese había que hacer unos cuantos análisis y yo sé que todo el mundo quizás lo hizo diferente, la mayoría, eh, no sé si hay alguien que tiene uno, que quiere que veamos cómo lo hizo, o tiene una pregunta que no entendió de ese algoritmo, o no pudo hacerlo porque no entendía. O sea, prácticamente estos encuentros son más para yo ayudarle a ustedes con correcciones o dudas que ustedes tengan, que dar una clase, porque realmente, como yo le explicaba, dar 50.000 canales de YouTube que te hablan de lo mismo. Incluso yo tengo muchísimos videos de clases pasadas hablando de lo mismo, que el ciclo for, que el ciclo de White, de todo eso. Ahora, la idea es que lo que usted no entiende de ahí, bueno, me lo pregunte. Tengo a Rafael, ¿tiene alguna pregunta? Que veo que tiene la mano levantada. O fue sin querer, que le digo.
Bueno, Buena- ajá. Buenas noches. No, no, maestro, todo bien. Ah, ok, ok. Tengo a José Odalis, ¿también fue por error o...? No, no, yo quiero mostrar el mío. Ah, bueno, bueno, perfecto. Vamos a compartir la pantalla. Ok, déjame ver. No, déjame compartir acá. Ok, ahí está compartiendo, ¿verdad? Luego que le da a compartir, te va a salir un recuadro, lo selecciono otra vez y le da a compartir de nuevo para que se pueda visualizar. Ya, bien ahí. Ahora sí va a comenzar a compartir. Ok, Ahora sí. este es el mío. Ok, Voy a explicar cómo lo hice. O sea, ya como ok. son las típicas librerías. Utilicé la local para así poder utilizar el Spanish y me permite poner ñ en caso de que sea necesario. Utilicé una nota en mi programa para yo guiarme con las puntuaciones, porque en el trabajo la tenía. Y en vez de poner, por ejemplo, la variable de participación, la representé con A. A, B, C, D y E. Cada una de ellas corresponde a una de las puntuajes. Utilicé también, en vez de cout, utilicé printf y scanf porque me siento más cómodo utilizando este tipo. Utilicé el if para limitar el puntaje que pueda digitar la persona para cada uno. En caso de la participación son 10 puntos. Si digitan más de 10 puntos, automáticamente va a tirar un error y va a cerrar el programa. También lo que hice fue con printf al principio, que se me pasó a explicarlo, es que puse la puntuación máxima de cada criterio para que la persona lo tuviera en cuenta y así no cerrar el programa. Ya al final, al tener el proceso, lo que hacía era que te premia la nota, la nota que sacaste, el resultado, más la literaria que correspondía, que esto se puede ver de la siguiente forma, simplemente ejecutarlo. Oh, talento. Pues sí, el mío fue algo diferente al de compañero, porque yo no utilicé el will, o sea, el bucle. Por ejemplo, vamos a poner 10, 15, 20, 5 y qué sé yo, 25. La nota es 85, que corresponde a literal B. Eso es todo de mi parte. Bien, bien, bien. Miren, ahí él tenía diferente el tema de las variables, que uno estaba utilizando un ciclo to while, aunque sí tenía la desventaja que si yo digitaba mal, bueno, me iba a sacar del programa y iba a tener que volver a digitar todas las notas. Sí, ejemplo. Pero, eh, ajá, ajá, exacto. Entonces ahí tendría que volver a iniciar. Obviamente es válido como lo tiene ahora porque yo no había aplicado los ciclos. Bueno, César se le adelantó un poquito ahí con el tema de que utilizó los bucles para que no se cerraran. Pero a futuro sí utilizaría el ciclo porque imagínate que yo digite la participación y ya esté en la prueba final y me equivoco. Y luego tenga que volver a digitar de nuevo todo porque sería de esa manera porque me va a cerrar el programa. Pero tu lógica me pareció muy bien, muy bueno y de verdad excelente los dos. Muchas gracias. Bien, miren acá ahora, rápidamente, como les decía, es bueno que estas clases, señores, aprovechen. O sea, cuando tengan problemas, programas, traigan las dudas, porque es más para eso. O sea, yo debo de ser más para eso que cualquier otra cosa. Manu, ¿te iba a decir algo? Sí, es una pregunta sobre el Goto. El Goto, ¿por qué se ve como una mala práctica de programación? O sea, yo buscando cómo hacer la tarea, Ajá. me encontré con ese. Yo dije, bueno, pues parece un poco. O sea, No, es por el costo. Mira, hay un tema que yo mencionaba antes de iniciar el primer día de clase, que yo te mencionaba el tema de que una cosa funcione y que sea eficiente. O sea, hay muchas cosas y funciones que tú vas a utilizar, tú vas a lograr el resultado del programa, pero eso no significa que sea de manera eficiente. Entonces, cuando tú haces go to, prácticamente tú haces como un salto.
sea, con una alocación de memoria, que yo esté, por ejemplo, vamos a imaginarnos que yo quiero llegar al escalón 1 o yo quiero llegar al piso 1, yo estoy en el piso 2 de WAP. Si yo me tiro del segundo nivel, yo voy a llegar. Pues en algún momento me voy a romper, ¿verdad? Eso va, esa es más o menos la temática, que a nivel computacional va a ser muy costoso utilizar el go-to. O sea, porque tú vas a tener los statements uno tras de otro, las ejecuciones, pero ya cuando dices go-to, él va a copiar todo ese contenido y va a ir a ese lugar. O sea, el costo es bien considerable. O sea, vamos a decirlo así, seguir el flujo del programa, esa es otra también, la lógica del programa. Tú seguir el flujo del programa utilizando un go-to se te va a complicar también. Porque tú agarrar, comenzar con una línea y luego que tú estés una sentencia, tú sabes que tú la sigues secuencia por secuencia para la evaluación. Y luego que tengo un go-to aquí, y si tú utilizas muchos go-to para tú entender ese programa, se te va a complicar también. Esas son de las cositas que por eso te dicen que es una mala práctica, porque si tú tienes otra forma de hacerlo, ¿para qué utilizarlo? Aunque, imaginémonos que yo lo quiero para algo específico y voy a utilizar uno, realmente no estaría mal, si es en algo muy puntual, por así decirlo. Pero ya cuando yo lleno mi lenguaje, mi algoritmo de go-to, porque se me hace fácil, ven aquí, ven allí, se va a complicar. O sea, se va a hacer muy, muy difícil tú entender un programa y también modificarlo utilizando go-to, porque cualquier cosa que tú hagas mal de las operaciones, luego tú te vas a poner la cabeza loca para poder detectar el problema. Sería más por eso. Ok, ya entendí. Gracias, profe. Siempre. Miren, yo le voy a hablar rápidamente del tema de los bucles, que tengo que tocarle ese tema debido a que, como a una tarea con eso, vamos a ver si me sale aquí. No, vamos acá. Bien. Screen. Ahí tengo mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve. Ahí están viendo la diapositiva. Sí, sí. Sí, eso. Perfecto. Perfecto. Miren, cuando hablamos de estructura de control, como su nombre lo indica ahí, bueno, ya se presentó una ahí rápidamente. Las estructuras de control, dice ahí repetitivas, no servirán para repetir un cierto bloque de instrucciones mientras una condición se está cumpliendo. Como hacía César con el while. Mira, mientras tú no me dijiste un número dentro del 0 y 10, no vas a pasar a la siguiente sentencia. ¿Por qué? Porque cada una va a contener una expresión que va a ser verdadera o falsa. Mientras esa no se cumpla, entonces tú vas a estar repitiendo lo que yo te diga. Usted va a tener diferentes estructuras repetitivas. Usted va a contener el while, el do while y el for. Fíjense que while dice mientras, el do while, déjame tomar el pen. El do while, hacer tal cosa mientras se cumple esto. Y el for, uno de los más utilizados. Y uno de los más utilizados no es simplemente porque, por decir algo, que los demás no hagan lo que haga el for. Que al final son bucles, o sea, van a hacer repeticiones de bloques de instrucciones. Sería más por el tema de la comprensión, que usted se hace más fácil como comprender el for. Y cuando usted va a depurar una aplicación o tiene algún inconveniente, como que con el for te lo capta mejor. Y va a encontrar muchos más ejemplos también en internet por el for. Es por un tema más así, por así decirlo. Como dice ahí, un bucle o ciclo en programación es una secuencia que ejecuta repetitivas veces un trozo de código hasta que la condición, por eso le decía que había una condición, hasta que la condición asignada a dicho bucle deja de cumplirse. Los tres bucles más utilizados en programación, ya lo había mencionado. Bien, ¿qué tenemos con esa estructura while? Sencillo, usted va a tener la palabra while, recuerden que significa mientras, la expresión lógica, o sea que yo voy a tener una expresión lógica, voy a preguntar por una edad mayor que 18, un número, una operación matemática, o sea, voy a tener una expresión acá donde
yo voy a determinar si es verdadera o falsa. Si es verdadera, va a entrar en el bloque. O sea, se van a ejecutar todas las instrucciones que yo tenga aquí. ¿Cuántas? Las que yo contenga. 1, 2, 3, 4, las que yo tenga ahí, se van a ejecutar una tras otra. Lo chévere es que luego usted tiene que comenzar aquí dentro, puede ser que dentro de este mismo while, usted venga y coloque un if y comienza a combinar todo lo aprendido. O sea, ya aquí usted no va a tener que imaginarse lo que usted quiere hacer y comenzar a programar. O sea, porque es un lenguaje, como dice el nombre, es un lenguaje. Ese lenguaje va a tener una sintaxis, una semántica. O sea, ya con usted maneja el alfabeto, la sintaxis de ese lenguaje, bueno, comenzar a utilizarla en base a lo que usted quiere. O sea, lo que usted tiene en su mente, la oración, como usted lo tiene en su lenguaje natural, bueno, llevarlo al lenguaje que usted está utilizando. En este momento estamos utilizando C++, entonces sería llevarlo a C++ para lograr lo que usted necesita. Va a tener su bloque de instrucciones. Entonces, ¿cuál sería el DFD del while? Yo voy a tener una condición. Fíjense bien. Una vez que yo tengo una condición, si es verdadero, yo ejecuto las instrucciones. Luego que ejecuto las instrucciones, fíjense que regreso nueva vez ¿a dónde? A la condición. Vuelvo y pregunto. Si sigue siendo verdadera, vuelvo y ejecuto mis instrucciones. Una vez que es falso, entonces ahí no voy a decir que termine el programa, sino que me salgo del ciclo, de ese bucle repetitivo, y continúo con las demás instrucciones. Bien, aquí hay un pequeñito ejemplo. Dice aquí, mientras el número sea diferente de 0, primero va a preguntar y va a decir, escribe un número. Una vez que tú escribes un número, él lo va a leer. Y luego va a decir, suma es igual a suma más número. Viene y pregunta otra vez. Si usted nunca, ¿qué es lo que hace ese bloque de código ahí? Mientras usted no digite un 0, él va a estar sumando todos los números que tú ejecutes por teclado. O sea, todos los números, él va a ir haciendo una sumatoria. Y luego, una vez que sale de aquí, va a ejecutar esa línea. O sea, no es lo mismo esta línea que yo la ponga aquí o que la ponga aquí dentro. ¿Quién me dice por qué? ¿Qué pasaría si yo pongo esta línea dentro del ciclo? ¿Qué pasaría ahí? ¿Alguien tiene una idea? ¿Usted se refiere a la que dice la suma total es tanto? Ajá, Si se pone dentro de while, sí. cada vez que se repite el ciclo, siempre se va a imprimir. Es decir, la suma total va a ser lo que está dentro del ciclo. Pregunta, ¿usted está viendo cuando yo subrayo o no? Ahora mismo, profe, se no está se está visualizando viendo. nada. No se está visualizando nada. Ok, Ahora Yo ahora, tengo, cuando yo subrayo se ve. yo hoy tengo mala conexión, así que. Sí, sí. Ok. Entonces tú me decías que cuando yo la pongo ahí, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo la coloco dentro del ciclo. Ok, que se va a imprimir el resultado. Es decir, cada vez que se repite while, va a salir la suma total, va a ser tanto. Exactamente. Se va a repetir muchas veces esa misma línea. Bien, Exactamente. esa es la idea. O sea, cuando usted tiene un while, va a suceder eso. O sea, Hola. Se fue el profesor. perdón, yo pensaba que me estaban escuchando. Vuelvo y repito. Estaba muteado. Bien. Miren, aquí le decía
por ejemplo, todo lo que yo ponga dentro del ciclo se va a repetir hasta que ésta sea verdadera. Mientras esa condición, por ejemplo, mientras número, miren aquí, escribo un número, esa variable num se le va a asignar el valor. Si yo dijiste un 1, suma va a ser igual a suma más número. En este caso, suma va a valer 1. Va a venir, va a preguntar, num es diferente de 0. ¿Cuánto vale num ahora mismo? Un 1. Así es decir, que es diferente de 0, que es verdadero. Me va a pedir, escribe un número. Ahora voy a digitar un 4. Ahora el valor de num va a ser 4. Vamos a venir aquí suma, que ahora vale 1. Va a ser suma más número. O sea, como suma vale 1 más número y número vale 4, entonces el total de la suma sería 5. Vuelve y regresa a igual otra vez. Pregunta. Número, ¿cuánto vale número ahora mismo? Bueno, el valor que tomó fue 4. 4 es diferente de 0. Ah, sí. Escribe un número. Voy a digitar el número 0. No es que se va a salir ahí y va a ejecutar todas las instrucciones. Ahora viene aquí, suma es igual a suma, que suma vale 5, más número. Como número vale 0, la suma se quedaría igual. Y viene y pregunta, ¿número es diferente de 0? ¿Cuánto vale número? 0. Como es falso, entonces ya no entra a ejecutar esas instrucciones. Entonces va a continuar con la línea que está fuera de igual. ¿Cuál sería? Esta que está aquí, la línea número 4. Bueno, más bien la línea número 5. Y va a imprimir la suma total es el valor de la suma, que sería 5. Bien, ¿alguna pregunta ahí o todo está claro? ¿Entienden qué es lo que sucede con ese ciclo? Sí, Sí, todo. Perfecto. Por ejemplo, miren, ahí había un pequeñito ejemplo. Bueno, que luego yo le subo la diapositiva y ustedes lo analizan al paso. Ahí lo que te está imprimiendo los números 10, 20, 30, 40, hasta llegar al 100. Fíjense que aquí tengo un contador, eso se utiliza mucho. Ese com más es como que yo tenía el contador es igual a contador más 1. Yo te represento eso en esa expresión que está acá. Se hace la representación. Fíjense que tengo todo ahí, contador menor o igual a 10. Si o sea, tengo todo. Él lo va incrementando, lo va incrementando, lo va incrementando. Estructura de while. Fíjense acá. La otra era while, prácticamente lo mismo. Aquí tengo do while. Tengo do, ejecute la bloque de instrucciones y luego pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Que acá la operación, fíjense que se va a ejecutar por lo menos una vez. ¿A qué me refiero? Que si aquí al inicio el valor de num, yo hubiese tenido una variable por aquí declarada, num igual a 0, automáticamente yo vengo aquí, num, ¿es diferente de 0? No, no se cumple y se ejecutaba esto que estaba acá. O sea, ni siquiera ejecutaba las instrucciones ni una sola vez. Aquí cambia la cosa. Imaginémonos que yo tengo aquí num igual a 0, con la misma operación de allá. El primero va a ejecutar la instrucción y luego va a preguntar. Por lo menos se va a ejecutar una vez. Esa es la diferencia del do while. Ejemplo, piensa aquí, do, las instrucciones, luego la condición va a preguntar, ¿es verdadero? Si es verdadero, vuelve y se ejecuta. ¿Es falso? No, se sale ahí del ciclo. Por ejemplo, aquí, do, él por lo menos una sola vez te va a imprimir el valor de A. Una vez que hace la operación, pregunta, ¿es verdadero? Continúa, vuelve aquí si es verdadero. Y vuelve y ejecuta las instrucciones. Una vez que sea falso, ahí ya se detiene todo. ¿Entienden lo de do while? Si tienen dudas, pueden preguntar. La única diferencia es que las sentencias se van a ejecutar por lo menos una vez. Uno de los más utilizados, el for, tiene la inicialización
aquí va a tener una expresión menor o igual, mayor o igual, es igual. Y aquí va a incrementar o decremento. Usted lo va a incrementar o lo va a decrementar el valor. Ya usted decide si quiere que vaya aumentando de manera ascendente o de manera descendente. Y luego tenemos el bloque de instrucciones. Vamos a buscarle la lógica ahora. Piensen así mismo que es la sintaxis del ciclo for, la estructura for. Primero tenemos la inicialización. Cuando hablamos de inicialización, fíjense aquí, yo inicio entero j igual a 65, o sea, mi variable es 65 de tipo entero. El tipo de datos, j igual a 65. Fíjense que después de cada sentencia yo tengo punto y coma dentro del mismo for, ¿verdad? Tengo la inicialización de mi variable. La j va a iniciar en 65. Luego me dice que tengo mi condición. ¿Cuál es mi condición? J menor o igual a 122. Como es que sí, dalo ahí. Entero J igual a 65. J ahora mismo vale 65. Él va a preguntar, 65 es menor o igual que 122. Como es que sí, entonces se va a ejecutar ¿qué? Como es verdadero, se va a ejecutar las instrucciones. Te va a imprimir a J. Luego dice aquí la actualización, o sea, si va a incrementar o lo voy a descontar. En este caso, como tengo J más, que eso es lo mismo que yo tenga, J, porque repito, es igual a J más 1. Fíjense bien, es como yo tuviera J es igual a J más 1, de manera verbal. Entonces ahí lo aumento en 1. Cuando yo vengo aquí ahora, ya J no vale 65. Recuerde que lo incrementé. Ahora J vale 66. Vuelvo y pregunta. Como es menor, vuelvo y se ejecuta. Vuelvo y lo incremento. Ahora J vale 67. Y así lo va a hacer hasta llegar que J sea igual a 122. Bueno, pues ya cuando sea 123. No, mentira, ahí es 122 porque pregunta menor o igual. Entonces, cuando J ya sea 123, ya, cuando yo vengo J, cuando sea 122, que yo llegue a 122, para que usted aprenda a hacer el análisis, si te pregunta, cuando sea 122, ¿terminó? No, haga la pregunta. Cuando J llega al valor de 122, él va a preguntar, ¿122 es menor o igual que 122? ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Entonces, como es verdadero, se va a ejecutar, luego lo incrementa, luego va a venir a 123, menor o igual que 122. Como eso ya es falso, entonces ahí termina. Ahí termina. O sea, tengo mi inicialización, mi condición, ejecuto las instrucciones, este se incrementa, en este caso porque tengo más, si fuera J menos, es lo que estaría haciendo que después el valor de aquí sería 64. Sería ese el caso. Bien. ¿Alguna pregunta con el tema del ciclo? Con el for. ¿No entendieron aquí cómo ejecutan las instrucciones o por qué está ahí? No sé, cualquier pregunta. Bien. La pregunta yo sé que van a venir cuando ustedes empiecen a trabajar. Yo sé que van a venir cuando inicien a trabajar, a tratar de desarrollar los algoritmos. Ahora bien, la idea es buscarle la lógica. O sea, tú tienes que tratar de encontrarle la lógica al programa. Cuando algo no te funciona o no te da el resultado que tú quieres, mire, no hay nada mejor que usted tomar una hoja en blanco. Esa hoja en blanco, usted comienza cada variable a asignarle los valores que lleva. Ah, dijiste un número, si el usuario, entonces imagina, el usuario dijiste un 5. Entonces esa variable vale 5 y va a ser realizando las operaciones del lugar. Y yo le garantizo que el problema usted lo encuentra. Donde usted tenga el problema, donde la variable no le está tomando el valor que usted necesita que le tome. Eso es así.
Bien. Miren, si no tienen no tienen ninguna pregunta, yo sé que la próxima clase sí va a haber, con debido al foro, vamos a analizar los programas que yo deje de tarea para que ustedes también lo presenten. Lo vamos a discutir aquí. Y también viene el tema de las funciones. Y luego estaremos viendo los vectores y así sucesivamente, matrices. Y los programas siempre se van a ir combinando. De lo que usted vio desde el inicio, usando if, for, ligado, para que usted vaya practicando. Bien. Así que si no tienen preguntas, sería hasta aquí el día de hoy. Chévere. Está bien, Nítido, profe. profe. Nítido. Perfecto. Pues nos vemos la próxima Está clase. bien. Ok. Hasta la próxima. Ok, bye. Pasen buena noche.